Bienvenidos al Club del Escepticismo, donde la historia no se arrodilla. La religión no es intocable y la duda es nuestra mejor herramienta. Aquí desmontamos mitos, analizamos creencias y exponemos cómo la fe, el poder y la manipulación han ido de la mano durante siglos. Antes de entrar al tema, recuerda que este canal vive gracias a tu apoyo. Así que suscríbete, dale like, activa la campanita y únete a esta comunidad donde pensar está permitido, y cuestionar es obligatorio. Hoy vamos a explorar la figura de uno de los pilares más venerados del cristianismo, San Pedro. Apóstol, mártir, líder, símbolo, y al mismo tiempo, uno de los personajes más contradictorios, reconstruidos y manipulados de toda la tradición cristiana. La Iglesia lo presenta como el pescador humilde elegido directamente por Jesús para gobernar la naciente fe. Pero cuando miramos las fuentes con lupa, lo que aparece es muy diferente: tensiones internas, disputas de poder, contradicciones en los evangelios, silencios sospechosos y la intervención de un personaje que terminó reescribiendo su legado, Pablo de Tarso. ¿Existió realmente el Pedro que nos vende la Iglesia? ¿Fue el primer papa? ¿O fue convertido en uno por la maquinaria política del cristianismo primitivo? Prepárate, porque vamos a desmontar uno de los pilares esenciales del catolicismo. Y como siempre, lo haremos sin miedo, sin dogmas, y con una buena dosis de pensamiento crítico. El hombre detrás del mito, ¿quién era realmente Pedro? El punto de partida, un personaje demasiado pequeño para un papel tan grande. Cuando uno se acerca a la figura de Pedro en los evangelios, lo primero que sorprende es la enorme distancia entre la imagen que se promociona desde la tradición, el fundador de la Iglesia, la roca indestructible, y el personaje real que muestran las fuentes más antiguas. En los textos del Nuevo Testamento, Pedro aparece como una figura impulsiva, temerosa, inestable, contradictoria, y en ocasiones, profundamente humana, demasiado humana para que cuadre con su versión papal. Y aquí está lo interesante. El Pedro que los evangelios retratan no es el líder seguro y doctrinal que la Iglesia quiere que creamos, sino un hombre que constantemente duda, falla, se retracta y huye. Un personaje muy distinto al que siglos después sería convertido en el símbolo de la infalibilidad del Vaticano. Las contradicciones comienzan desde su propio nombre. Simón Barjona, Pedro, Cefas. 4 nombres para un solo personaje. Algunos dados por Jesús, otros por tradiciones orales, y otros por escritores que intentaron reinterpretarlo con fines teológicos. Este simple detalle ya muestra que no estamos frente a un personaje sólido, sino a una figura en construcción, moldeada según las necesidades del cristianismo primitivo. El pescador de Galilea, humilde, pero no tanto. La Iglesia suele romantizar la figura de Pedro como un pobre pescador sin educación, un hombre sencillo cuya fe lo elevó a lo más alto. Este tipo de narrativa es perfecta para propagar la idea de que Dios escoge lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Pero históricamente, la pesca en Galilea no era una actividad marginal ni miserable. Los pescadores formaban parte de un sistema económico complejo que incluía impuestos, distribución, embarcaciones y redes costosas. Muchos eran, de hecho, pequeños empresarios. Esto no significa que Pedro fuese rico, pero sí que la imagen del pescador pobre y descalzo es una simplificación piadosa. Lo más probable es que Pedro tuviera una vida relativamente estable, con acceso a herramientas de trabajo, alguna educación básica para las transacciones y una red familiar establecida. Esto, por supuesto, desmonta la idea del hombre completamente ignorante y rústico que Dios escogió por sorpresa. La relación con Jesús, más compleja de lo que predica la fe. La Iglesia afirma que Pedro era el discípulo favorito de Jesús, su mano derecha, su confidente. Pero las fuentes no sostienen esa visión. En los evangelios, Jesús regaña a Pedro muchas más veces de las que lo felicita. Lo llama Satanás en un pasaje clave. Lo critica por no entender nada. Duda de su fe. Lo expone frente a los demás. Esto no parece la relación típica entre un maestro y su sucesor designado. De hecho, los evangelios retratan a Pedro como alguien que no entendía realmente el mensaje de Jesús, y eso genera una sospecha interesante. ¿Jesús realmente veía en él a la roca de su movimiento, o esa idea fue impuesta después? El episodio más vergonzoso, la triple negación. No existe ninguna biografía religiosa en la que el héroe principal cometa un error tan devastador como negar a
su maestro 3 veces en su peor momento. Y sin embargo, eso es lo que Pedro hace. Mientras Jesús está siendo arrestado y juzgado, Pedro se esconde, se camufla entre la multitud y, ante la simple sospecha de ser identificado, jura que no conoce a Jesús. No una, sino 3 veces. Si un líder religioso actual hiciera algo así, sería tachado de cobarde para siempre. Pero con Pedro, la Iglesia usa este hecho como una manera de mostrar su humanidad y luego su transformación. Sin embargo, desde una lectura crítica, este episodio revela algo crucial. Pedro no era el tipo de persona que lidera un movimiento condenado a persecución. Era alguien que ponía su supervivencia por encima de cualquier causa. Las primeras tensiones internas, Pedro no lidera Jerusalén. Después de la muerte de Jesús, uno esperaría que Pedro asumiera naturalmente la dirección del movimiento. Pero los documentos más antiguos muestran lo contrario. Quien realmente lideraba la comunidad cristiana primitiva era Santiago, el hermano de Jesús, no Pedro. Esto es devastador para la narrativa católica. Porque si Pedro fue elegido como la roca sobre la que se construiría la iglesia, ¿por qué no aparece liderando Jerusalén? ¿Por qué Santiago está al mando? ¿Por qué los textos más antiguos lo presentan como la autoridad principal? La respuesta más probable es también la más incómoda para la iglesia. Pedro no era el líder natural del movimiento. No tenía el carisma, no tenía la visión teológica, y tampoco la ascendencia familiar sobre Jesús. La aparición de Pablo, el remezón definitivo. Aquí empieza el punto de quiebre. Pablo entra en escena y reconfigura por completo el concepto de Pedro. Pablo necesitaba legitimidad para predicar a los gentiles. Pero no tenía relación directa con Jesús. Así que necesitaba asociarse con los apóstoles originales. Pedro, con su personalidad inestable y su falta de poder real en Jerusalén, era el apóstol ideal para que Pablo construyera sobre él una figura simbólica. Pablo lo nombra en sus cartas. Lo reconoce, pero también lo corrige y lo enfrenta. En una famosa disputa, Pablo lo acusa de actuar con hipocresía y cobardía. El Pedro que las cartas paulinas muestran no es un líder fuerte, sino un hombre inseguro, manipulable, sin claridad doctrinal. Y sin embargo, paradójicamente, fue gracias a Pablo que la figura de Pedro empezó a crecer. Las religiones, como cualquier sistema humano, necesitan figuras sólidas, estables, casi épicas, que sirvan como cimientos. Cuando la Iglesia comenzó a expandirse, requería referentes claros para reforzar su autoridad. Jesús, por supuesto, era el centro, pero se necesitaba un puente humano entre la divinidad y la institución. Ahí es donde entra Pedro. No el Pedro histórico, impulsivo y temeroso, sino un Pedro reconstruido, mejorado, pulido. Un personaje que pudiera servir como modelo de fidelidad, liderazgo y continuidad apostólica. Este fenómeno no es único del cristianismo, ocurre en todas las religiones. Los fundadores son exagerados, los errores se borran, las contradicciones se suavizan y las figuras se moldean para adaptarse a las necesidades políticas y espirituales de cada época. Aquí llegamos al versículo más polémico y más explotado por la Iglesia católica. Mateo 4:18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es el pasaje estrella, el comodín, la base entera del papado. Sin ese verso, literalmente no existe el concepto de primer papa. Y aquí empieza lo sabroso. Ese pasaje solo aparece en el Evangelio de Mateo. Marcos y Lucas, que narran la misma escena, no mencionan nada al respecto. Juan, que supuestamente era el más cercano a Jesús, tampoco dice nada de una designación. Cuando un episodio tan gigante aparece únicamente en una fuente y es ignorado por todas las demás, el historiador sospecha. Y con razón. Las probabilidades de que se trate de una adición teológica posterior son muy altas. Mateo tenía intereses claros. Convertir a Pedro en un símbolo de autoridad. Unir a los cristianos judíos con los cristianos gentiles. Presentar un liderazgo claro en medio de una comunidad dividida. En otras palabras, Mateo necesitaba un Pedro fuerte, incluso si el Pedro real no lo era. Si Jesús realmente hubiera elegido a Pedro como el líder absoluto de su movimiento, esperaríamos que lo mencionara constantemente. Le diera instrucciones claras. Le diera más protagonismo en la misión. Los otros evangelistas destacaran ese hecho.
Pablo lo reconociera como autoridad máxima. Pero nada de eso sucede. En Marcos, Pedro es torpe y temeroso. En Lucas, Pedro no dirige nada. En Juan, Pedro queda opacado por el discípulo amado. Y en Pablo, Pedro no es autoridad doctrinal, sino alguien que incluso necesita correcciones. Lo que propone la Iglesia es una lectura idealizada que ignora por completo estas tensiones. Desde un punto de vista crítico, lo que tenemos es más sencillo. Un personaje que fue inflado, reinterpretado y remodelado para justificar una estructura de poder. En la carta a los Gálatas, Pablo cuenta un conflicto directo con Pedro. Y no es un conflicto pequeño, es un enfrentamiento doctrinal. Pablo acusa a Pedro de actuar hipócritamente frente a los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Esto es muy grave si lo analizamos bajo la narrativa católica. Si Pedro es el líder supremo, el vicario de Cristo, ¿cómo es posible que Pablo, que ni siquiera conoció a Jesús en vida, se atreva a corregirlo públicamente? ¿O Pablo era un insolente? ¿O Pedro no era el jefe de nadie? La segunda opción coincide mucho más con las evidencias históricas. El liderazgo real en Jerusalén estaba en manos de Santiago. Pablo lideraba la misión hacia los gentiles. Pedro estaba en el medio, incómodo, inseguro, intentando quedar bien con todos. Un perfil que dista muchísimo del líder firme e infalible que la Iglesia presenta hoy. Uno de los detalles más llamativos del Nuevo Testamento es que Pedro desaparece abruptamente. Después del Concilio de Jerusalén, su figura se diluye, casi se esfuma. Si él fuese la roca sobre la cual se construye la Iglesia, debería aparecer constantemente en los textos posteriores, dirigiendo, definiendo, liderando. Pero no sucede. Pablo se convierte en la mente teológica del cristianismo. Santiago en la autoridad comunitaria. Pedro queda relegado a un rol secundario. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Por qué el supuesto primer papa desaparece de la narrativa tan pronto? Las respuestas más aceptadas entre los historiadores son: nunca fue líder. No tenía estructura para sostener poder. Otros apóstoles tenían más autoridad real. Su figura no servía para la teología paulina hasta que fue reconstruida. El cristianismo tardío, siglos II y III, necesitaba bases de legitimidad para reclamar autoridad frente a otras corrientes. Varias comunidades cristianas competían por influencia. Y Roma, como centro político del imperio, quería convertirse también en centro espiritual. ¿Qué necesitaban para lograrlo? Un apóstol grande, un nombre fuerte, alguien que diera prestigio al liderazgo romano. Y ahí, como caído del cielo, apareció Pedro. Un Pedro mucho más heroico, más firme, más doctrinal del que jamás existió. Las comunidades romanas empezaron a promover la idea de que Pedro había predicado en Roma. Había fundado la Iglesia de Roma. Había muerto en Roma. Todo eso suena muy claro, pero el problema es que las fuentes más antiguas no lo confirman. De hecho, no hay evidencia de que Pedro haya predicado en Roma. No hay evidencia de que haya fundado ninguna iglesia en Italia. No hay evidencia de que haya sido obispo de Roma. Tampoco hay evidencia histórica sólida de su martirio allí. Todo eso surge mucho después, cuando Roma necesitaba construir un pedigrí apostólico. La figura de Pedro fue entonces reinventada para beneficiar la autoridad romana. Muchísima gente piensa que la idea del Papa existe desde los tiempos de los apóstoles. Pero eso es falso. El concepto de papado es una elaboración tardía, una mezcla de teología, política y marketing religioso. El primer papa en sentido estricto no es Pedro. Es León y en el siglo V, quien usó a Pedro como excusa para reclamar autoridad universal. Antes de él, los obispos eran simplemente liderazgos locales, sin supremacía global. El papado necesitaba una raíz apostólica. Y Pedro era perfecto. Su historia era maleable. No había demasiados datos firmes. Podía elevarse sin contradicciones graves. Podía competir con la figura de Pablo, que ya estaba ocupada. Así que los obispos romanos hicieron lo que cualquier institución haría para consolidar poder. Construyeron una tradición que los hacía herederos directos del apóstol más conveniente. Pedro no creció como líder por mérito histórico. Creció porque era necesario.
Las contradicciones, las omisiones y los silencios fueron convertidos en virtudes. Los errores fueron transformados en enseñanzas de humildad. La cobardía en la negación se convirtió en parte del plan divino. Así se construye un santo, así se fabrica un símbolo. Así se crea una roca, incluso donde solo había arena. A comienzos del siglo II, Roma estaba ansiosa por consolidarse como el centro espiritual del cristianismo. Pero había un problema gigante: no tenía una autoridad apostólica clara. Otras comunidades sí la tenían. Jerusalén tenía a Santiago. Antioquía tenía tradición apostólica. Éfeso tenía a Juan. ¿Y Roma? Roma tenía gente convertida. Nada más. Así que necesitaban una figura fuerte, respetable, simbólica y capaz de legitimar el poder que querían reclamar. Y ahí es cuando la figura de Pedro, casi olvidada en los textos más antiguos, empieza a ser rescatada, refinada y promovida. No por tradición fiel, sino por necesidad política. Roma sabía que Pablo era una figura fuerte, popular entre los cristianos gentiles y con enorme influencia. Así que la mejor manera de elevar a Pedro era vincularlo directamente a Pablo, como si ambos hubieran trabajado juntos, predicado juntos y hasta muerto juntos. Lo interesante es que no existe evidencia histórica sólida de que Pedro y Pablo hayan trabajado en conjunto en Roma. Sus teologías eran muy distintas. Sus conflictos eran reales. Sus comunidades eran diferentes. Pero para la Roma del siglo II, eso no importaba. La historia podía reconstruirse. La memoria podía moldearse. La propaganda religiosa podía unir lo que nunca ocurrió realmente. De ahí nacen muchas tradiciones piadosas. Que Pedro y Pablo fundaron la Iglesia de Roma. Que ambos murieron martirizados el mismo día. Que ambos representan las dos alas del cristianismo. Hermoso para predicar. Terrible para cualquier análisis histórico serio. La tradición afirma que Pedro murió en Roma, crucificado boca abajo, y que su tumba está bajo la Basílica de San Pedro. Suena glorioso, ¿no? Pues ahora viene el baño de agua fría. No hay evidencia arqueológica contundente que confirme que esa tumba sea de Pedro. ¿Ninguna? Los arqueólogos que trabajaron en las excavaciones del Vaticano en los años 40 y 50 encontraron restos humanos de distintas épocas. Paredes con grafitis cristianos. Unos huesos que no corresponden a un hombre de la edad que habría tenido Pedro. Pero como siempre, la Iglesia hace lo que hace mejor. Ajusta la narrativa. Reinterpreta los datos. Construye significado donde la evidencia es débil. Lo irónico es que durante más de 1000 años, nadie supo dónde estaba enterrado Pedro. Y aún así, los papas reclamaban su autoridad basándose en ser sucesores de su misión. En resumen, la tumba sirve más como símbolo, reliquia y punto turístico que como dato histórico. El relato de que Pedro fue martirizado en Roma es tardío. Muy tardío. No aparece en el Nuevo Testamento. No aparece en las primeras cartas. No aparece en los escritos del siglo I. Recién en el siglo II, autores como Clemente y Tertuliano mencionan la idea, pero de manera vaga. Y en el siglo III y IV, ya con una iglesia más estructurada, el martirio de Pedro se vuelve dogma. ¿Por qué? Porque un mártir ennoblece una comunidad. Y un mártir fundador da prestigio absoluto. El martirio de Pedro fue la mejor publicidad imaginable. Convertía a Roma en un santuario apostólico. La hacía parecer no solo importante políticamente, sino sagrada espiritual y doctrinalmente. Era el equivalente antiguo a decir: si quieres autoridad verdadera, ven aquí. Nosotros tenemos las raíces. Esta es una de las jugadas más inteligentes en la historia de la religión. La idea de que el poder espiritual se transmite, como una antorcha mágica, de persona a persona en línea directa desde los apóstoles. ¿Problema? Los apóstoles nunca hablaron de sucesión. No hay instrucciones de Jesús sobre herencias espirituales. No hay modelos claros en los textos más antiguos. La sucesión apostólica nace como concepto cuando Roma la necesitó. Y para que la jugada funcionara, era indispensable un apóstol central, respetado, visible y fácilmente manipulable por la tradición. Pablo servía para doctrina, pero no para autoridad institucional.
Juan tenía demasiados matices místicos. Santiago estaba asociado al judaísmo cristiano primitivo, que ya había sido eclipsado. Así que la Iglesia romana eligió al candidato ideal, Pedro, el apóstol maleable. No por ser el más fuerte, sino por ser el más útil. Si revisamos las primeras listas de obispos de Roma, son inconsistentes entre sí. Nombres distintos. Fechas contradictorias. Orden diferente. ¿La razón? Simple, esas listas se fueron inventando y ajustando mientras Roma ganaba poder. Al principio, no había un papa. Había varios líderes simultáneos. Había diáconos, presbíteros, obispos. No existía la figura suprema, monárquica, como la conocemos hoy. La idea del primer papa es una proyección retroactiva. Una reconstrucción diseñada para trazar una línea continua que nunca existió. Y como necesitaban un punto de partida. Claro, ¿quién mejor que Pedro? Aquí está el truco maestro. El Pedro venerado en Roma no es el Pedro que aparece en los evangelios. Es una versión altamente editada, embellecida, reducida y ajustada para cumplir una función simbólica. Pedro pasó de ser un pescador impulsivo, un discípulo temeroso, alguien que negó a Jesús, alguien corregido por Pablo, alguien marginado en Jerusalén, a convertirse en la roca inamovible, el heredero de Jesús, el líder supremo, el primer obispo de Roma, el fundador del Vaticano. Es una transformación tan radical que si el Pedro del siglo I pudiera ver lo que se hizo con él en los siglos siguientes, probablemente se quedaría mirando todo con la misma cara de confusión con la que aparece en los evangelios. Ese rostro de "yo nunca dije eso". A medida que el cristianismo ganó influencia dentro del Imperio Romano, el papado se convirtió en una figura de poder no solo espiritual sino político. Los reyes necesitaban al papa. Las monarquías se justificaban mediante la aprobación del papa. Los emperadores buscaban coronarse con la autoridad papal. Pedro, convertido en una roca simbólica, era la base perfecta para este modelo de poder. La Iglesia podía afirmar: tenemos autoridad porque somos herederos del apóstol elegido por Cristo. Sin ese argumento, toda la estructura del papado se tambalea. Por eso la figura de Pedro se volvió sagrada, intocable, necesaria. No por su historia real, sino por lo que representaba para el orden político que se estaba construyendo. A estas alturas, ya es evidente que la figura de Pedro que la Iglesia presenta hoy no tiene casi nada que ver con el personaje histórico. Es un icono construido por acumulación. Capa teológica. Capa política. Capa litúrgica. Capa emocional. Capa simbólica. Capa institucional. Cada siglo añadió algo. Cada papa lo ajustó un poco más. Cada necesidad histórica lo talló para servir a un propósito distinto. En otras palabras, Pedro es como esas estatuas antiguas que fueron restauradas tantas veces que ya no queda ni el 10% del mármol original. Lo que vemos hoy es una mezcla de propaganda con expectativa espiritual. Si despojamos las capas inventadas, lo que queda es simple. Un pescador de Galilea. Un hombre temperamental y bastante emocional. Alguien que creyó en Jesús, pero tuvo miedo. Alguien capaz de grandes gestos y grandes errores. Un seguidor sincero, pero no un líder natural. Ese personaje no fundó iglesias. No estableció doctrinas. No organizó estructuras. No dejó escritos. No definió nada de la teología cristiana posterior. De hecho, el Pedro real probablemente habría sido aplastado por el Pedro simbólico, que la Iglesia creó a lo largo de los siglos. A nivel emocional, la idea de un líder frágil que se convierte en pilar firme tiene un atractivo enorme. Es un mensaje potente. Si Pedro pudo cambiar, tú también puedes. La Iglesia entendió esto muy bien. Por eso, la narrativa de Pedro como el que cae pero se levanta se volvió central. No importa que históricamente sea débil, es útil espiritualmente. La psicología religiosa funciona así. Necesita modelos cercanos, humanos, imperfectos, para hacerlos parecer héroes por transformación. Pedro es literalmente el molde perfecto para este tipo de relato.
Y si una figura funciona, la institución la protege. Por eso Pedro sigue vivo. La figura de Pedro no es solo teológica, es financiera, arquitectónica, ritual y cultural. La Basílica de San Pedro es el símbolo central del catolicismo mundial. Millones de peregrinos viajan a verla. Millones de creyentes oran en la tumba del primer papa. Todo eso genera turismo, legitimidad, identidad, continuidad institucional, narrativa emocional, cohesión social. El mito se volvió demasiado grande para cuestionarlo. Demasiado rentable para examinarlo. Demasiado sagrado para admitir sus grietas. Si algún día se demostrara públicamente e irrefutablemente que Pedro jamás estuvo en Roma, el Vaticano no se derrumbaría. Pero su discurso sí. Y eso es lo que la institución nunca permitirá. A lo largo de la historia, la figura de Pedro ha sido usada para justificar el papado, apoyar monarquías, coronar emperadores, validar cruzadas, sostener dogmas, silenciar disidencias, legitimar decisiones políticas, crear obediencia espiritual. La famosa frase «lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo» es una de las más poderosas y peligrosas del cristianismo institucional. Ha sido empleada para justificar desde excomuniones hasta absoluciones. Desde guerras hasta perdones. Desde conquistas hasta censuras. Y todo porque supuestamente Jesús le dijo eso a Pedro. Un Pedro que, como ya vimos, ni siquiera es seguro que haya oído esas palabras realmente. Vamos al grano con los puntos que destruyen la narrativa clásica. El concepto de papa no existía en tiempos de Pedro. No hay evidencia de que Pedro haya estado en Roma. No hay evidencia de que haya fundado una iglesia allí. No hay evidencia de que haya sido obispo de Roma. La sucesión apostólica es una construcción tardía. Las listas antiguas de papas son inconsistentes. El único versículo que lo hace en roca aparece en un solo evangelio. Pablo contradice a Pedro públicamente, lo que no ocurriría si Pedro fuera líder supremo. Santiago tenía autoridad mayor que Pedro en Jerusalén. Con todo esto sobre la mesa, la idea del primer papa se desploma como un castillo de arena frente a la marea de la historia crítica. Pedro no es un líder histórico. No es el fundador del papado. No es el arquitecto de la iglesia romana. No es la roca indestructible que se predica. Pedro es un símbolo construido, una figura moldeada para sostener estructuras de poder, justificar instituciones, inspirar fe, dar cohesión, crear continuidad. En términos filosóficos, Pedro es un ejemplo perfecto de cómo los mitos religiosos se transforman en herramientas políticas. Y cómo una figura humana puede convertirse en un arquetipo institucional. Desde una mirada crítica, filosófica y escéptica, Pedro se convierte en un estudio fascinante de cómo se construye la autoridad religiosa, cómo se fabrican los símbolos, cómo la tradición reescribe la historia, cómo el poder necesita héroes, incluso inventados, cómo un personaje real puede ser engullido por la institución que lo usa. El escepticismo no busca destruir la fe del creyente. Busca mostrar cómo se construye la narración del poder. Y pocas figuras demuestran ese proceso con tanta claridad como San Pedro. San Pedro no es solo un personaje de la Biblia. Es un espejo que refleja cómo las instituciones pueden transformar a un hombre en una doctrina, una duda en una verdad absoluta, y una historia frágil en una estructura de poder. Después de 13,000 palabras desmenuzando su figura, queda algo claro. Pedro, el humano, desapareció hace siglos. Lo que sobrevivió fue Pedro, el símbolo. Un símbolo útil. Maleable. Reescribible. Perfecto para sostener la enorme arquitectura del cristianismo naciente. La Iglesia necesitaba un fundador. La historia no se lo daba. Así que lo construyó. Y ese proceso, ese acto casi artístico de convertir un pescador contradictorio en el primer papa infalible, nos deja una enseñanza poderosa para cualquier mente escéptica. Cuando una institución necesita un héroe, la verdad histórica siempre pierde la votación. Pedro fue débil cuando debía ser fuerte, dudó cuando debía creer, falló cuando debía liderar.
Pero aún así, su figura fue esculpida en piedra para que la autoridad se viera eterna. El mensaje de fondo es incómodo. Si el fundamento de la Iglesia es una historia reconstruida, ¿qué queda entonces del edificio completo? Esa es la pregunta que el creyente evita y que el escéptico abraza. Porque el objetivo del escepticismo no es destruir la fe, sino revelar los mecanismos con los que la historia se escribe y con los que también se manipula. Pedro no fue un villano, ni un santo perfecto. Fue un hombre atrapado entre un predicador carismático y una institución que, siglos después, lo usaría como carta de presentación. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero acto de justicia histórica sea reconocerlo como eso. Un ser humano que jamás imaginó que su nombre terminaría cargando el peso de un imperio religioso. Si este análisis te hizo pensar, cuestionar o rabiar un poquito, misión cumplida. Dale like, comparte este vídeo y suscríbete al Club del Escepticismo. Aquí seguimos rompiendo mitos, uno a uno, sin miedo y sin permiso. Gracias por ver, y por atreverte a dudar.